las cosas negativas sobre la homeopatía. Bueno, es lo que vamos a explicar. Según la RAE, la homeopatía es un sistema curativo que se aplica a las enfermedades que, si se aplicasen en dosis mayores, podrían crear los mismos síntomas que se pretenden combatir. En la homeopatía se utilizan tanto sustancias vegetales, animales y sintéticas, sus preparaciones, por ejemplo, el cloruro de sodio. Algunos homeópatas modernos consideran bases más esotéricas para la preparación de remedios debido a que se originan a partir, a que no se originan a partir de una sustancia, sino a partir de una energía electromagnética. Otros homeópatas también usan técnicas consideradas más controvertidas, pero otros practicantes. Vale, hay diferentes maneras de crear medicamentos, remedio homeopático, y eso serían dos: manual o mediante distribución. Mediante manual es un proceso llamado de dinamización, donde una sustancia es diluida con alcohol o agua destilada, y luego se afina y se le proporcionan 10 golpes con un cuerpo largo. Encontró que dosis sin diluir intensificaban los síntomas que se pretendían combatir, y algunas veces cuando eran relaciones tóxicas o peligrosas. Por ello se identificó que las sustancias pueden ser diluidas. A este proceso se llamaba con el yodo muerto. Luego, mediante las disposiciones, Hahnemann creó la escala de Marx, donde se diluía una sustancia por un factor de 100 en cada etapa. Por ejemplo, si queremos crear una disolución de 12, requiere diluir la sustancia en una parte de 100 y luego volver a diluir esa disolución en otra parte de 100. Actualmente se consigue diluir una sustancia hasta 30. La homeopatía es un aliado para afecciones hepáticas, para tratamientos como la gastroenteritis o alguna neumonía, en algunos casos de litiasis biliar o en casos crónicos como la verruga. Estas son algunas ventajas de la homeopatía, son las ventajas más importantes, y entre ellas es que está formada por compuestos naturales que no causa efectos secundarios y que es muy segura, y por eso la usan niños, adultos y mujeres que están embarazadas. Podríamos decir que son lo que dicen sus hijos. Bueno, estas son una ventaja, otra es que es muy fácil de usar y no es adictivo, sino que es rentable, es decir, es barato y es muy eficaz y no suprime el sistema inmune. Esos son algunos porcentajes de la gente que usa la homeopatía. Hay un 27% que la usa de forma ocasional, un 82% que la ha usado y ha estado satisfecha con los resultados, y un 67% que ha recibido información y ha estado satisfecha también. Bueno, esta es la última era que la conclusión, la que consiste en diluir una sustancia química en una base actualizada, en la cual tenemos una sustancia curativa y también, bueno, tiene una producción secundaria. Muy bien. La defensores de la homeopatía la defienden muy bien, porque ellos están en su papel de defender que es natural, que no tiene efectos secundarios, que la pueden tomar niños, que está muy diluida, que efectivamente que está diluida, ¿vale? Ahora el grupo de Juan, de Antonio y de Alberto os van a explicar lo que es de verdad la homeopatía. O sea, ellos van a ser los detractores de la homeopatía, porque es lo que dice el mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia es la opinión de ellos. ¿Estamos?
Alberto, Juan y Antonio, y esta tarde les vamos a explicar la verdad sobre la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es una medicina alternativa creada en 1796 por Samuel Hahnemann y está basada en la doctrina de lo similar cura lo similar. ¿Y cómo se tienen estos medicamentos? Antes has dicho que había métodos manuales y de soluciones. Nosotros vamos a explicar las diluciones o de concentración progresiva. Los materiales que son solubles, pues simplemente se concentran directamente en una solución hidroalcohólica de alcohol o agua. Y los insolubles primero se titulan por lactosa sacalosa hasta que se vuelven solubles y ya se diluyen. Lo normal es realizar 30 desconcentraciones, que ahora vamos a ver lo que tenemos. Una desconcentración es básicamente coger una unidad de la sustancia y diluirla en 100 unidades que pueden ser mililitros, litros, lo que sea. De ahí se coge una unidad y otra vez se diluye en 100. De ahí otra vez en 100 y así hasta 30 veces. Entonces queda muy poco de sustancia y se queda prácticamente agua, pura agua. Esto que he escrito en la pizarra, ¿qué significa eso de 12, 6T, 12T? La T significa eso, que es una dilución centesimal, que coge una parte y diluirla en 100. 6T, por ejemplo, significa hacer 6 veces lo mismo y se quedaría una concentración de 10 elevado a menos 12. Que esto es el porcentaje que habría de esa sustancia realmente en la disolución. O sea que realmente hay muy poco. En un tratamiento homeopático que es muy común, es el 12T, que tiene una concentración de 10 elevado a menos 24. O sea que eso no lleva prácticamente nada. Y un remedio homeopático muy famoso para la gripe que se llama oxilicotina tiene una dilución de 10 elevado a menos 400. O sea que eso no es algo. Después de la dilución se realiza la eliminación, que tiene un nombre así, que básicamente agitar. Y según la farmacopea francesa y alemana, el modo de preparación de estas diluciones pues, no tiene efectos secundarios normal. Si en realidad está tomando agua, no puede tener efectos secundarios. Y ahora, pues, como he dicho antes, hay dos teorías. Una que confirma su funcionamiento y otra que es básicamente el efecto placebo, que es la que nosotros defendemos. Lo primero es saber que es un placebo. Un placebo es una sustancia que carece de acción curativa, puesto que no lleva ningún principio activo, pero que realiza un efecto terapéutico en la persona que lo toma si ella cree que está tomando un medicamento realmente eficaz. Los placebos realmente están probados científicamente que funcionan y que son más potentes de lo que nosotros creemos. El efecto placebo es capaz de hacer que un dolor o malestar pequeño, no una enfermedad muy grande, desaparezca, aunque fisiológica o químicamente no tenga ningún sentido. Por ejemplo, puede hacer que desaparezca una inflamación sin la acción de ningún antiinflamatorio. Incluso se ha demostrado que lleva a reducir la mortalidad, lo que se llama después de la vida. Luego hay un fenómeno llamado amimefuncionismo, el típico, pues a mí me funciona, que hace que la veracidad de la homeopatía sea muy difícil de desarrollar. Y esta diapositiva, que es un poco fuerte, queremos recalcar que hay gente que se está dejando de comer, renuncia a un tratamiento médico común, tradicional, por un tratamiento homeopático. Y, o sea, si es por una gripe, un resfriado, pues bueno, no pasa nada, pero es que hay gente que se está dejando de tomar la radioterapia, la quimioterapia, en un cáncer y por un tratamiento homeopático, y es que le causa la muerte. O sea, que no. Para deciros de la verdadera gravedad de la homeopatía, La homeopatía es que está barriendo
cayendo en charlatanes, en charlatanería cultura, que está haciendo verdadero daño, porque la gente, una cosa es que tú, con un efecto placebo, no quieras tomar un antiinflamatorio, tomes un tratamiento homeopático para cualquier cosa que te duele la rodilla, o que te duele la cabeza. Pero lo que no puede ser es que pase tratamiento fuerte para cambiarlo con un tratamiento homeopático. Eso le ha pasado al estudio de cáncer, que se dejó su tratamiento de quimioterapia con un tratamiento homeopático. Buenas tardes, yo me llamo Belén y esta es mi compañera Marina, Isa, Ana y Lidia. Y nosotros vamos a hablar sobre elementos nocivos. Obviamente existen elementos que pueden beneficiar al ser humano, pero también hay elementos que son nocivos para el ser humano. Entonces, brevemente quiero explicar en lo que se basan los elementos nocivos. Primero de todo, la combinación de elementos nocivos en el organismo puede causar enfermedades. Entre algunos elementos nocivos podemos encontrar el aluminio, el plomo, el cromo, entre otros. Aunque muchas personas crean que la presencia de elementos tóxicos en el ser humano no suponga un gran riesgo, el riesgo cero no existe. Estos elementos se consideran tóxicos no por sus características esenciales, sino por la cantidad de concentraciones en las que se encuentran. Porque realmente los seres vivos necesitamos elementos tóxicos para que nos beneficien, pero no necesitamos que estén en grandes concentraciones. Entonces, si estudiamos la relación entre los elementos tóxicos y entre los trastornos orgánicos de salud, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los cáncer, daños renales, alteraciones en el sistema inmunológico, o en el caso extremo, la muerte, son causadas por la prolongación, por la exposición prolongada de estos elementos tóxicos. Ahora voy a hablar sobre lo que podemos encontrar estos 4 ejemplos en los alimentos, ya que a nosotros nos afecta cuando los ingerimos. Entonces, tenemos el aluminio. El aluminio podemos encontrarlo perfectamente en la cacao, en el whisky, podemos encontrarlo en el chocolate, en té, frutas congeladas, los quesos procesados, en contra de cafetería, panadería, etc. También tenemos el plomo. El plomo se ha estudiado que las enfermedades relacionadas con la presencia del plomo se enfocan más en los alimentos como las papillas infantiles, los zumos, los fármacos, y el arroz. Otro elemento tenemos el azufre y algunos alimentos ricos en azufre se pueden considerar legumbres, carne, pescado, marisco, entre muchos otros. Y por último, si hablamos sobre el plomo, podemos encontrar en setas, de la cerveza, la pimienta negra, los cereales y panes integrales y entre muchos otros. Ahora va a hablar mi compañera sobre el. Yo voy a hablar del efecto que provoca la presencia del elemento aluminio en metaminas. Algunos de esos efectos son daño en el sistema nervioso central, la demencia, la pérdida de memoria, la apatía o los temblores leves, ¿no? Pero como ha dicho mi compañera Belén, se tiene que tener en cuenta que para que se den estos casos y estos efectos tienen que ser a grandes cantidades, porque en nuestro organismo hay cantidades indispensables que necesitan de cada uno de estos elementos. Yo voy a explicar el plomo. El plomo también es una sustancia tóxica que si se toma o se ingiere en grandes cantidades puede afectar tanto a niños como a adultos, pero mayoritariamente provoca daño a los niños. En los niños puede crear una discapacidad intelectual o puede crear una perturbación en su comportamiento. En los hombres puede crear una disminución de su fertilidad
obesidad, porque afecta a los hermanos gays. Y a las mujeres puede crear abortos súbitos. En ambos casos puede afectarnos a los riñones y al cerebro porque afecta malamente. Y también puede haber una perturbación del sistema nervioso o incremento en la presión sanguínea. Estos son algunos de los efectos que produce la azúcar en grandes cantidades en nuestro organismo, pero yo he elegido algunos de los más importantes, que son, por ejemplo, efectos neurológicos y cambios en el comportamiento de las personas, alteraciones en la circulación sanguínea, daños cardíacos, efectos en los ojos y en la vista, fallos reproductores, daños en las funciones del hígado y los riñones y defectos en la audición. Y por último, yo ahora lo tengo relacionado con los alimentos, ya que la gente puede dar en cuenta comerlo o beberlo. Realmente, como ha dicho mi compañera Belén, pueden ser frutas, verduras, también según la manera de preparación de la comida y la manera de hacer la fruta de alterar el contenido del cromo en los alimentos. Este elemento es un nutriente esencial para el humano y la falta puede causar trastornos metabólicos que se debe tomar de manera moderada, ya que el consumo excesivo de este puede producir daños producir efectos negativos sobre la salud. Algunos de estos efectos son la erupción cutánea, el malestar del estómago y úlceras por el mal respiratorio, el debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones, alteraciones de material genético, cáncer de pulmón y mucho más. Por estas razones se dice que el cromo es un elemento tóxico para el organismo, es un peligro para la salud de los cerebros. Y aquí acaba nuestra parte de trabajo y nuestros compañeros van a explicar los beneficios sobre el Y aquí es cómo vamos a clasificar los nocivos o beneficiosos. Primero es las características más importantes y principales del potasio son que desempeña un papel importante en la mayoría de las funciones vitales, controla la cantidad de reparto normal del agua en el organismo, interviene principalmente en la producción de proteínas y el potasio colabora en la regulación de todas las funciones celulares y sobre todo en la extintividad del corazón, de la bronca y del sistema nervioso. Y lo podemos encontrar en diversos alimentos como los plátanos. El hidrógeno, que también es beneficioso, este no lo hemos desarrollado, pero una curiosidad es que lo podemos encontrar en Estados Unidos. El polonio es nocivo, pero ya no nosotros tampoco, y sobre todo encontramos en los cigarrillos. Bueno, este es el Y espera un momento. ¿Quién descubrió el polonio? Que lo sepa, le voy a poner un día. ¿Quién descubrió el polonio? Tiene que ver con polonio.
menos impulso nervioso y regular el calcio de agua en el organismo e interviene en la transmisión del impulso nervioso al músculo. Vale, pues el calcio es una formación de hueso y dientes y encías. Este elemento fue descubierto por Humphrey Davy en 1808. Este tiene un color blanco tirando para plata, pero el calcio es más conocido por cumplir estas funciones. También una curiosidad es que en los adolescentes y en los adultos la cantidad diaria de calcio son 1300 miligramos. Entonces voy a plantear un punto en el que se consideran los huevos como fuente de calcio. Un huevo tiene 10 miligramos de calcio, por lo que deberíamos tomar 130 huevos al día. Pero por suerte hay otras alternativas como la leche, el tofu y los yogures. El calcio también lo podemos encontrar mezclado en el agua, como es el caso de la cal. En Murcia sabemos que el agua lleva mucha cal y la cal es un compuesto formado por calcio y oxígeno. También hace poco se ha demostrado que el calcio puede ayudar a la prevención de algunos tipos de cáncer. El más actual es el cáncer de mama, que se está viviendo para las mujeres. Y en los cánceres de mama, en las mujeres premenopáusicas, el calcio puede ayudar a la destrucción de las células cancerígenas. Lo encontramos en alimentos como la leche, el queso, los lácteos en general. Y ahora viene el fósforo. Vale. Este es un elemento muy importante, siendo uno de los principales componentes de nuestro ADN o material genético. Fue descubierto por Henning Brand en 1669 al realizar experimentos con su propia orina y descubrió que este elemento podría cambiar su color. El organismo suele utilizar este elemento junto con el calcio para crear los huesos y formarlos de la manera correcta, y lo que sobra se usa mediante la orina. Esto también puede prevenir los dolores de artritis, que los riñones funcionen correctamente, y sin este la secreción de leche materna sería descontrolada. También es muy importante para la asimilación de vitaminas, la B2 y la B3, y sin este componente, la asimilación de elementos como las almendras, el pescado, la hamburguesa, el cerdo, sería muy complejo para nuestro cuerpo. También últimamente hay unas pastillas de fósforo que venden en la farmacia, como es el caso de The-Memory, que dice que nos ayudan a estudiar. Vale, cada cápsula de The-Memory tiene unos 2 miligramos de fósforo y lo recomendado para nuestra edad son unos 700 al día. Entonces, pongamos que su elemento estrella solo tiene 2 miligramos de fósforo, cuando una sardina tiene 189 miligramos de fósforo, por lo que una sardina tiene más o menos el mismo fósforo que 3 cajas de The-Memory. Estas 3 cajas cuestan 45 €, mientras que una sardina cuesta 40 euros. Entonces no interesa. Con peso no. Lo podemos poner el cloro. Sí, uno es uso en la piscina, pero bueno, fue descubierto por Carl William Schining en 1774 al reaccionar el mineral pirolusita con ácido clorhídrico, lo que produjo un gas verdoso que tenía la característica que podía corroer los metales. Este gas resulta muy peligroso para nosotros, pero no significa que tenga una cosa muy beneficiosa. Puede ser utilizado en formación de papel, medicamentos, insecticidas, colorantes, y también se utiliza como medio de mantenimiento de la piscina. Pero la función más importante de este elemento es la potabilización de agua en todo el mundo. Con la utilización de este elemento, lo que se asegura es que el agua, en su paso por las tuberías, salga a nuestro grifo sin bacterias. Y este elemento es más barato que se puede conseguir para potabilizar el agua de una forma eficaz. También
Una característica de este elemento es que está en la composición del cloroformo. Este se utilizó cuando aún no existía la anestesia, se utilizó para dar dormir a la reina Victoria de Inglaterra en el parto de su octavo hijo. Bueno, siguiente, el oxígeno. Se carga. Bueno, el oxígeno es un elemento muy conocido ya que se encuentra en el aire y lo descubrió Joseph Priestley en 1774. El oxígeno realiza diversas funciones de oxidación dentro de las células que todos tenemos. Como hemos estudiado este año, hace nada, en biología, ya dentro de y realiza pues la degradación de nutrientes, la oxidación de nutrientes para dar a producir energía. Imprescindible para la vida en general. El yodo es muy importante ya que nos ayuda a quemar grasa, el exceso de grasa y produce hormonas tiroideas. Y luego el yodo mineral que se encuentra de manera natural en la superficie de la corteza terrestre y luego la lluvia lo lleva a los océanos y a los ríos. El yodo es capaz de matar a todas las células de clases con agentes patógenos en un lapso de 15 o 30 segundos. También mata bacterias, hongos y virus. Lo que pasa es que no es muy utilizado en la medicina. Ahora bien, el flúor. El estado del flúor es una natural gaseoso. El flúor es un elemento químico de aspecto válido, entre verde y amarillo. Algunas de sus características principales son que el flúor es esencial para mantener la salud de nuestro hueso. El flúor nos puede proteger de las caries y los anestésicos más generales son derivados de compuestos de flúor. Bueno, el magnesio, la falta de magnesio en la mayoría de los casos es resultado de una pobre alimentación. Y muchas de sus características consisten en establecer las cadenas de ADN y ARN. Luego también tiene relación directa con el metabolismo del calcio que impide la regulación muscular y actúa también sobre el sistema nervioso causando su reacción. Y hasta aquí ha llegado otra parte del proyecto. Percibir o que lo estamos tocando con las manos y viendo, pero que no lo sabemos que son compuestos químicos. Hay dos tipos, los orgánicos y los orgánicos. Los orgánicos, pues el átomo de carbono está presente en casi todos los materiales heteroselectivos y por eso se denomina orgánico. Y lo que dejan de ser como se denomina orgánico, se denomina inanimado. Por ejemplo, mi compañero vamos a mostrar el agua, como se disolve en el universal y el líquido que compone el modelo selectivo, el amoníaco y el NH3, que se debe estar químico y forma parte de nuestro producto de limpieza. El dióxido de carbono, el CO2, se produce en la respiración y es contaminante y tóxico, sale de efecto invernadero. El cloruro de sodio, HCl, que es el compuesto conocido como sal común y se utiliza mucho para cocinar. Ahora, los compuestos químicos orgánicos, pues la química orgánica es la rama de la química que ha perfeccionado los materiales minerales
naturales durante los últimos siglos, ya que las nuevas sustancias que han mejorado la salud ya han aumentado el bienestar y favorecido la vida de los productos creados en la actualidad. Y algunos de los ejemplos, pues el petróleo, el ADN, el aceite vegetal y la glucosa. El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos que son compuestos por hidratos de hidrógeno y carbono. El ADN pues, es el material genético de todos los seres vivos. El aceite vegetal pues, es que usamos en la cocina para cocinar y pintar tipos. Y glucosa pues, es un compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Y la principal fuente que tiene es la síntesis de aceite. Vale, a continuación vamos a mostrar algunos ejemplos concretos de los conceptos químicos en el día a día. Por ejemplo, la medicina permanente de potasio que se utiliza en una fracción para el lavado del estómago, o el agua oxigenada que se utiliza para el limpio de dentadura, desinfección bucal, etc. Ahora mis compañeras van a mostrar pues, algunos compuestos químicos que se utilizan en la cosmética. Bueno, pues Julio y yo hemos seleccionado el maquillaje en polvo y lo que voy a hablar es sobre el maquillaje en polvo. La composición química del maquillaje en polvo es prácticamente la misma desde cuando empezó a fabricarse, ya que se considera una estructura estable e inofensiva para la salud. Las materias primas han evolucionado bastante y así obteniendo pues, mejores productos. Poseen dos constituyentes mayores. El primero es el cálculo, que representa del 60 al 80% de la fórmula, y el almidón es una sustancia que absorbe el agua extraída de los cereales. Y ahora estos son algunos compuestos químicos que tienen el maquillaje, como el carbonato magnésico, esteratos de magnesio o de zinc, polímeros orgánicos, polvo de seda, antioxidantes, pigmentos, perfumes neutros, Ahora yo voy a hablar de los perfumes. El perfume es una mezcla que contiene aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador que se utilizaba para proporcionar una agradable aroma. Los aceites esenciales son sustancias orgánicas líquidas con algunas veces sólidas. No son miscibles en agua, pero son solubles en alcohol y en helio. Su composición química es variadísima. A menudo emplean hidrocarburos, un compuesto oxigenado o alcance. Algunos contienen éteres, alcoholes, fenoles y otros contienen azúcar. Ya ahora voy a hablar sobre los compuestos tóxicos que se encuentran en los cosméticos habituales que usamos, como el champú, el maquillaje, las cremas, etc. Y que pueden provocar migraña y hasta cáncer. Y por eso se encuentra en proporciones pequeñas porque así no dañan tanto la salud. Estos son algunos de los compuestos tóxicos, que son el sulfato de sodio, que es el que provoca cáncer, el triclosan, que interfiere para funciones hormonales, el formaldehído, que es un conservador de cosméticos que son tóxicos y son reconocidos como carcinógenos. Los parabenos, que se utilizan como conservadores cosméticos, polietilenglicol, que puede dañar el sistema nervioso central, y por último, el hidroxiapazol, que es un conservador de antioxidantes y son tóxicos para el sistema inmunológico, pueden causar reacciones alérgicas y favorecer el crecimiento de los tumores. Ya la misma sus compañeras que también van a hablar sobre los procesos químicos.
Marina, Cristina, Valeria y Miguel. Como ha dicho anteriormente mi compañera Julia, nosotros también vamos a hablar sobre los compuestos químicos de nuestra vida cotidiana, pero nosotros hemos centrado más en la alimentación. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de qué es un compuesto. Un compuesto químico es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. La mayoría de personas pensamos que los compuestos químicos son una cosa rara en nosotros, pero estamos equivocados ya que no son muy útiles en nuestra vida, como el agua. A continuación, mi compañera Nuria os lo va a explicar. Pues el agua es una de las sustancias más importantes de nuestra vida, ya que forma la mayor parte de nuestro cuerpo y la mayor parte de nuestro planeta, por lo que sin ella sería imposible vivir. En química, el agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que comparten electrones formando un enlace covalente. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque también puede encontrarse en forma sólida como el hielo o en su forma gaseosa como el vapor. La sacarosa es comúnmente conocido como el azúcar de mesa y tiene una combinación de glucosa y fructosa. Tiene un papel importante en la nutrición humana y se toma a través de la bala en general, ya que la sustancia la produce entre las fotosíntesis. Ese estado puro es un polvo cristalino, incoloro, inodoro, con sabor dulce. Y tiene uso como edulcorante, fuente de energía, conservante, fuente de belleza y limpieza. El etanol se conoce bajo el nombre de alcohol etílico y es un líquido sin color mono y bastante inflamable, es decir, que por el fuego se prende rápido. Su fórmula es la presión y tratando de ser el principal producto que forma la base de la composición de la bebida alcohólica, incluyendo el vino. Y tiene diversas aplicaciones y puede usarse en la cocina como bebida alcohólica y se usa mucho en diversos sectores industriales, farmacéuticos, cosméticos y cosméticos. Y yo voy a hablar de ácido acético, que aunque suene muy rato, es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable de su sabor y sus olores agrios. Es un ácido de origen natural y se encuentra en la mayoría de las frutas. Su principal forma de producción es la fermentación bacteriana del alcohol etílico y oxígeno. Sus principales usos son en la limpieza de manchas y en la agricultura y el alumnado o para el ácido extracto. Se obtiene tratando la grasa animal o agua a una alta presión temporal. Se ha utilizado en industrias para la elaboración de tabletas y el chocolate de calidad contiene un alto contenido de manteca y de cacao rica en ese ácido. Y ahora mismo también vamos a hablar sobre el carbonato de sodio y ácido oleico. El bicarbonato de sodio actúa como un componente desinfectante y acaba con olores desagradables. Se puede utilizar mezclado con agua. Es un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua con un sabor ligero alcalino. Se puede encontrar como un mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. El ácido oleico es un ácido graso de la serie de omega 3, típico de los aceites vegetales como el aceite de oliva. Es beneficioso para los vasos sanguíneos debido a que reduce el riesgo de sufrir enfermedades. Es ampliamente usado en la industria alimentaria y una parte de este ácido debe ser saturado con hidrógeno para que el alimento sea fermentado. Bueno, pues con esto damos por finalizado el proyecto. Esperemos que os haya gustado. Os damos las gracias por la asistencia y esperemos que os haya gustado.
preocupado delante, aunque esté incluso delante de compañeros, pues se ponen nerviosos, se cortan, pero claro, tengo que enseñar que sepan dirigirse a la gente, sea otra persona que no es su propio compañero, que no puede lenguaje. Unos se han puesto más nerviosos, otros se han puesto menos, otros lo han hecho más han tenido poco tiempo para prepararse, lo han hecho más precipitadamente, porque este proyecto se repartió y yo repartí unos grupos, luego ellos tenían que escribir a esos grupos, no lo entendieron bien, entonces algunos se han escrito hace poco. Total, que ha habido gente que lo ha hecho en menos tiempo y otros que lo han hecho con más tiempo. Yo estoy muy orgullosa de los 26, que han hecho un trabajo excepcional, trabajo que se va a presentar con su nota y que lo vamos a participar en Cintarlí, como he dicho a él, un proyecto que ha sacado el SECI, y vamos a presentarlo, a ver qué pasa. Cada uno de ellos va a presentar su trabajito. Y ya está. Y esperamos, que eso no lo ha dicho Manoli porque le he dicho que tenía ya que cerrar y se ha puesto muy nerviosa, intentaremos luego para el trimestre que viene hacer una ciencia en familia con física. La hemos hecho con química, porque ellos querían decirle a sus padres, que hubiesen venido mucho, no podemos ser que ya se están trabajando y a veces no puede ser, que la química está presente en nuestra vida, y que aunque ahí parece una quimofobia, que todo lo químico es malo, que no sé qué, pues no, efectivamente, los productos químicos, los compuestos químicos, los elementos químicos, en dosis elevadas, tienen su lado negativo, pero muchísimos de ellos son súper beneficiosos para nosotros. Y para el ser humano ha sido un avance enorme el hecho de que la química esté en funcionamiento. De hecho, cuando se descubrió la energía, pues fue una cosa estupenda para la desinfección. Hasta ese momento la gente se moría porque no había desinfectante. El hecho de que se descubriera algo tan trivial como la energía, pues salvó muchísimas vidas. Y eso desde ahí hasta la penicilina, hasta la propia hacer la sal para poder conservar las cosas. O sea que ha sido un avance enorme a lo largo de todos los siglos de la historia de la humanidad. Entonces, pues nosotros somos muy químicos, ¿verdad? Y muy físicos. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y ya está.